político colombiano. Sin embargo, Cundinamarca y otros departamentos también han sido incidencia de mujeres liderando América Latina. Contamos con 3 líneas de acción: empoderamiento y liderazgo, salud, enfocado en salud mental, y emprendimiento. Y en este momento estamos tratando de innovar también con este tema, de generar un espacio para realmente poder acercarnos a las mujeres, generar un voto de opinión, porque las mujeres tenemos la posibilidad también de votar de manera informada. Así es, Laura, y sin más preámbulos vamos a invitar a nuestros candidatos a saludar justamente a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales y a quienes nos acompañan, haciendo una breve presentación de ustedes, su nombre, el partido al cual representan y la profesión que ustedes tienen. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Heidi Sánchez Barreto, soy cabeza de lista del Pacto Histórico. Quiero decir que me hubiese gustado ver a más mujeres en este espacio, sobre todo cuando todas las listas al Consejo de Bogotá tienen mujeres muy valiosas, con una agenda muy importante y que por sí es muy difícil para nosotras llegar a los espacios de representación electoral. Luego, cualquier espacio que sirva para dar voz a las mujeres candidatas es importantísimo, y pues sin desconocer obviamente que la agenda de mujer en cualquier espacio de representación electoral es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. De hecho, hay listas, por ejemplo, que tienen presencia de mujeres trans, como es el caso de la lista de Fuerza Ciudadana, y pues para poder intercambiar sobre todo como nuestras principales apuestas en los temas de agenda de mujer en la ciudad de Bogotá. Gracias. Gracias, Heidi. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de las invitaciones que realizamos. Hay 2 candidatas que confirmaron que no van a asistir. Justo hoy cancelaron su participación. Es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es un espacio para las mujeres. Tanto María Clara Name como Tulia Sáenz confirmaron, cancelaron la participación el día de hoy. Luego, entonces, este espacio, y es muy valioso que lo mencionas, porque realmente el escenario de las mujeres en política es desfavorable, en la medida en que aproximadamente un 39% de mujeres a nivel territorial se lanzaron para el Consejo versus más de un 60% hombres. Entonces, bueno, creo que por ahí ya empiezan estas estadísticas tan grandes, empieza también a verse la representatividad que tenemos las mujeres en estos escenarios. Gracias, Heidi. Marcela Clavijo, sigue, por favor. ¿Aló? Sí. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos en Chapinero, así que aquí utilizamos 3 pronombres que esperamos perpetúen toda Bogotá y toda Colombia. Mi nombre es Marcela Clavijo, soy edilesa en la localidad de Chapinero durante 12 años. Gracias, Laura, por la invitación. Muy honrada yo de estar en este teatro que además ha sido epicentro de mucha actividad cultural de la localidad de Chapinero y de Bogotá. Un agradecimiento a Fabián Belandia, director del teatro, por abrir espacio para este tipo de actividades. Marcela Clavijo es psicóloga, es especialista en investigación de mercados, en psicología del consumidor, hace parte de la dirección nacional del Partido Alianza Verde en representación de las mujeres, un trabajo que hemos llevado a cabo durante ya va a ser 15 años. Vamos a celebrar los 15 años verdes. Y soy la cola de lista de la Alianza Verde, el número 45, la última que será la primera. Esa soy yo. Gracias, Marcela. Anda hoy. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo me llamo Juan David Quintero, soy el número 2 del Nuevo Liberalismo en Marcha del Consejo de Bogotá, la lista de Carlos Fernando Galán. Estoy muy contento de estar aquí, Laura, por la invitación, a Heidi, a Marcela. Yo sí lamento mucho que Samir y creo que Camilo no hayan cumplido la cita. Yo creo que así estos espacios a veces
y hay que decirlo con franqueza, a veces resultan un poquito incómodos para los hombres, creo que son necesarios, creo que hay que escuchar, creo que tenemos, así como también tenemos derecho a equivocarnos en el lenguaje, en las formas, también tenemos que obligarnos a venir a equivocarnos, a que nos jalen, digamos, las orejas y que juntos construyamos una ciudad donde todos, independientemente de la identidad o de la orientación que tengan, puedan sentirse felices. Entonces, aquí estamos cumpliendo y felices de este espacio. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Heidi, Marcela, bienvenidas nuevamente. El objetivo de este espacio es que vamos a tener 2 bloques. En el primer bloque vamos a contar con unas preguntas que son formuladas por mujeres que hacen parte de organizaciones también de mujeres con incidencia social, no solamente en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Y en el segundo espacio vamos a contar con unas preguntas de sí y no, verdadero, falso, de acuerdo o desacuerdo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. El primer tema que proponemos acá es el tema de prevención de violencias basadas en género, que para nosotras las mujeres en el espacio de Bogotá precisamente es bastante importante, y más allá de esto también es importante hablar acerca de las garantías de protección a víctimas. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son estas propuestas que tienen para precisamente apoyar la prevención de violencias basadas en género de manera real? Heidi. ¿Tienes? Bueno, gracias. Entonces, la dinámica va a funcionar de la siguiente forma. Precisamente es un conversatorio, la idea es que no solamente tengamos tipo debate, algo muy estricto, pero que sí tengamos un tiempo limitado para poder hablar de todos los temas que se proponen en la agenda. Vamos a tener un cronómetro silencioso que nos va a permitir, sí, aquí está el cronómetro silencioso, vamos a tener 1 minuto 30 máximo por cada pregunta, entonces, por cada respuesta. Entonces, ahora sí, gracias. Listo, gracias. Bueno, son diferentes las violencias basadas en género que viven las mujeres y los cuerpos feminizados en la ciudad de Bogotá. No solamente hablamos de la violencia sexual o la violencia física, también tenemos la violencia psicológica, económica, entre otras. Las violencias que vivimos nosotras y nosotros en diferentes espacios corresponden a la ubicación de la ciudad y ciertos mapas de calor donde en el espacio público, en el transporte público, en el escenario privado, entre otros, pues tenemos, digamos, ciertas dinámicas que hacen que seamos más vulnerables para ser víctimas de algún tipo de violencia. Nosotros radicamos un proyecto de acuerdo sobre la prevención y sanción del acoso callejero, del acoso sexual callejero, y este también como se referencia en determinados ámbitos. Digamos que por un lado el tema de dejar de normalizar los casos de violencias basadas en género, por lo menos en el entorno familiar, siempre que hay algún tipo de, digamos, cuando se quiere denunciar algún tipo de violencia en contra de los animales, todo el mundo lo vuelve viral en redes. Pero cuando se escucha que a la señora la están golpeando en la casa del vecino, nadie hace nada. Entonces creo que digamos, el poder fortalecer esos lazos también de cuidado para que las mujeres entiendan que las veces que quieran denunciar van a tener un respaldo, pero las veces que quieran también, cuando decidan ellas salirse de ese círculo de violencia, porque siempre se tiende a culpar a las mujeres, también es importante. Hay que fortalecer las líneas de ayuda que hoy tiene la Secretaría de la Mujer en términos de atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, esto incrementándole el presupuesto y dándole garantías laborales a estas mujeres que hacen esta labor. Gracias. Gracias, Heidi. Tenemos una pequeña pausa, llegó nuestro candidato. David, bienvenido. Si quieres, preséntate brevemente, por favor. Muy buenas tardes, qué pena con ustedes la demora. Estaba en un medio de comunicación y se presentó una falla técnica, me demoré un poco por eso. Les presento excusas a todos. David Saavedra, candidato del Nuevo Liberalismo con el número 9. Yo hace más o menos 12 años trabajo por este distrito, siempre de la mano de Carlos Fernando Galán como mi único líder, jefe político y referente. He tenido la oportunidad de ser de pregrado, de profesión administrador, con una especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo en la Universidad de los Andes y una maestría en Administración Pública. Con una experiencia en este distrito en diversas entidades, el Instituto de Participación y Acción Comunal, la Secretaría de Gobierno, el Consejo de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá. Gracias, David. Entonces, te contextualizo. El primer tema en el que nos estamos entrando en este momento
son las prevenciones de violencias basadas en género. Estamos hablando de cuáles son las estrategias que ustedes proponen para prevenir realmente la violencia contra las mujeres específicamente. Marcela. Aló. Bien, estrategias. Lo primero, pues, cumplir con toda la normatividad con la que hemos avanzado las feministas, ¿no? Desde la muerte, desde el Entonces, promover la denuncia es fundamental, pero no alarmarnos con la denuncia y apabullarnos con la denuncia, sino poder intervenir con la denuncia. Pero para esto necesitamos presupuesto y necesitamos unos programas y unos proyectos que derivan de la política pública que atiendan a las mujeres y a la población LGBTIQ+, las 24 horas. Porque es que la violencia no se acaba a las 5 de la tarde. Al contrario, empieza a las 5 de la tarde. El domingo por la tarde es cuando es más violento. Y para mí este tema es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ser tocado en los consejos de seguridad y consejos de gobierno, ¿sí? Por lo cual creo que ese presupuesto tiene que tener elementos, vehículos y demás que le brindan protección a las mujeres, las conduzcan, las acompañen y no las revictimicen, para poder hacer realmente justicia por la vulneración de sus derechos. Gracias, Marcela. Juan David, la misma pregunta para ti. Bueno, yo empezaría por hacer un poco de una explicación un poco teórica de lo que entendemos por seguridad y prevención de delitos. Yo creo que en esta ciudad y en este país se nos ha olvidado un poco entender que hay una diferencia entre lo que es seguridad y lo que es justicia. Seguridad es que a las personas no las roben, independientemente si son hombres o mujeres, por poner un ejemplo, o no las acosen o no las violenten. Y justicia es que si hay alguno de estos delitos, haya algún tipo de castigo. Entonces, esa definición es fundamental. ¿Por qué? Porque en ambos estamos muy mal. En Bogotá, tristemente, las mujeres no se sienten seguras, los hombres no se sienten seguros en ningún espacio. Y hay situaciones donde hay naturalmente situaciones de gravedad y que hacen mucho más fuerte este problema. Es, por ejemplo, el caso del transporte público. El transporte público, y en esto yo quiero hacer una reflexión, no es una solución, digamos, la discusión de seguridad no es una discusión de no hay una sola solución para este tema, hay que dar muchas discusiones. Yo muy respetuosamente lo que quiero aportar es que tenemos que dar una discusión en Bogotá en cómo escuchamos esos ejercicios que se han hecho. Por ejemplo, en Ciudad de México hicieron un ejercicio de tener buses exclusivos para mujeres para prevenir el acoso. Yo no sé si esa sea la solución, pero creo que hay que dar ese tipo de discusiones y son las mujeres las que tienen que decirnos y liderar este tipo de discusiones. Yo sí soy bastante crítico del liderazgo de la Secretaría de la Mujer. Yo creo que la Secretaría de la Mujer puede dar un liderazgo mucho mejor. Y hay otros daños sistémicos, como por ejemplo, el 1, 2, 3 no funciona. Si el 1, 2, 3 no funciona, ¿ustedes creen que la línea púrpura va a funcionar? Pues la verdad es que no. Y hoy vemos que la línea púrpura no funciona como debería estar funcionando. Y adicionalmente a eso, en 20 segundos digo lo siguiente. En Bogotá, un policía trabaja 8 horas y si judicializa, tiene que prolongar su turno el doble o el triple. Si no hacemos que los policías reduzcan esos tiempos de judicialización, el tema de la seguridad va a seguir siendo un reto gigantesco. Esos serían mis dos. Gracias, Juan David. David, te extendemos la misma pregunta. ¿Cuál es la estrategia que propones para prevenir las violencias basadas en género? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, tengo que hablar del reconocimiento. Los hombres no podemos trabajar de la mano de las mujeres en Bogotá, sobre todo en la función pública, en ese ejercicio de lo público, si no reconocemos. Yo honro en este momento mi primer espacio como candidato al Consejo de Bogotá esta primera vez a Heidi, que ha liderado las luchas de la defensa de los derechos de las mujeres en Bogotá, en el país. Con su equipo tuve la oportunidad de presentar un proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá para dignificar las pasantías y las prácticas que ahora son remuneradas en el Consejo de Bogotá. Y eso es lo que define la función de nosotros en la política, en las corporaciones, reconocer
cuál es la capacidad que tenemos y trabajar en ese sentido. En primer lugar, tenemos que trabajar en la revictimización. Vamos a romper con la cadena de revictimización en Bogotá. Para nosotros es importante que las mujeres asuman profesionalmente, las abogadas, las psicólogas, esos espacios que el distrito tiene para atención de las mujeres. Cuando las mujeres se presentan casos de abuso, de violencia, de violación, inmediatamente son revictimizadas por el mismo distrito. Tenemos que tener la posibilidad de capacitarnos y de capacitar a las personas que atienden a las mujeres. Es un primer paso importante. El segundo, la preparación. Y yo creo que en ese sentido todos nosotros tenemos que entender en qué estamos, de qué estamos hablando y cuál es la capacidad que tenemos nosotros de incidir y de transformar. Yo tuve la oportunidad de tomar una clase de teorías de feminismo en la Universidad de los Andes. Hoy mi profesora Diana Gómez es la nueva vicepresidenta de la mujer en el Ministerio de la Igualdad, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez. Eso a mí me transformó, me cambió la vida. Y no estoy hablando aquí, Heidi, como un aliado, ni estoy hablando como un promotor, ni estoy hablando como nada de eso. Estoy diciendo que acá nosotros tenemos que saber en qué contexto vivimos, cuál es la situación de las mujeres. Las mujeres son la mayor población de Bogotá, pero también la población que más sufre de desempleo, la población que más sufre de violencia, la población que más sufre por acceso a las oportunidades. David, disculpa. Sí, señora. Disculpa la interrupción, pero creo que no alcanzaste a llegar cuando contextualizamos y es que bueno. tenemos un cronómetro silencioso Okay. y contamos con minuto 30 por cada pregunta. Entonces, continúa, termina por esta pregunta para avanzar. Gracias. Creo que hay que romper con la cadena de revictimización y creo que hay que darle a este distrito la posibilidad de que sean las mujeres en ese campo, en esa lucha, en ese ejercicio libre que tienen en Bogotá, las que dirijan todo el escenario de la participación de la mujer y de la lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Gracias, David. Cuando hablamos de prevención de violencias basadas en género, necesariamente tenemos que hablar también de prevención de violencias contra las mujeres trans. Para esta pregunta siguiente tenemos una invitada especial que por favor nos acompañe aquí en el escenario, Dan Belmont, directora del grupo de apoyo a personas con experiencia de vida trans. Entonces te damos la palabra, si quieres, con este micrófono que tiene Heidi. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por tomarse el tiempo de asistir y sobre todo de darle la cara a la ciudadanía con las propuestas, con este interés también que tiene mujeres en toda esta organización para apostar justamente que esta discusión pues ponga estos temas de mujeres y de personas de los sectores LGBT sobre la ciudad, que realmente pues es muy poco en donde podemos acceder a esta misma información. Yo quería contarles, bueno, yo hago parte de la Fundación GAT, que es el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans en Colombia. Nosotros somos una organización que llevamos 15 años trabajando temas de garantía de derechos humanos para las personas trans. En el año 2020, cuando pasó la pandemia, resulta que nos dimos cuenta las personas trans que para el distrito no teníamos cómo poder acceder a los mismos beneficios que recibieron un montón de personas en el estado, en temas de viviendas, apoyos también como mercados, temas de atención. Básicamente las personas con experiencias de vida trans, muchas de ellas que viven en el barrio Santa Fe, se vieron expuestas a condiciones de vulnerabilidad extrema, porque no solamente no podían seguir ejerciendo el trabajo sexual, sino que además se vieron imposibilitadas para poder acceder a otro tipo de trabajos. Desde el distrito empezaron a implementar una serie de estrategias para el reconocimiento de las personas trans, luego de que una de ellas, básicamente por falta de atención por parte del sistema de salud, falleciera, que es Alejandra Monocuco. Mi pregunta iba dirigida a qué apuestas ustedes tienen que puedan seguir impulsando todo este reconocimiento de las personas trans como ciudadanas también de esta ciudad, y qué estrategias creen ustedes que pueden posibilitar que esta garantía de derechos no se quede en esta interrupción, como lo vimos por ejemplo cuando se estuvo haciendo una propuesta para debatir los derechos de las personas trans dentro del Consejo, porque entendemos que hay personas que están allí también impulsándoles, que fue una de ellas,
Pero intentábamos que también de parte del Consejo había esta barrera de no querer hablar de nuestros derechos, de no querer asumir también la responsabilidad que tiene el Consejo de Bogotá con las personas trans. Mi pregunta sería esa, como qué estrategias creen ustedes que puedan funcionar justamente para articular estas apuestas y para responder sobre todo al reconocimiento pleno de nuestros derechos como personas trans. Gracias. Gracias, Dan. Si les parece, cambiamos el orden. Empezamos por acá. Si quieres, Marcela. Listo. Bien, yo creo que una persona como yo, que pues no estudió el feminismo, sino que construyó el feminismo desde hace mucho rato, ¿sí? Que sabe, digamos, el origen de estas luchas, pues tiene inmerso la población LGBT, no solo por pertenecer a ella, por ser parte de ella, sino porque pues si hay un tema de desigualdad y de violencia, pues es a las personas de la comunidad LGBT, especialmente a las mujeres trans, a los hombres trans, personas no binarias o menstruantes, ¿sí? Creo que lo primero es saber desde dónde viene uno, ¿no? Y pues mi partido es un partido muy polémico, pero finalmente es el que más personas de la población LGBTIQ más tienen sus listas, con una agenda que la maneja Verdes de Colores. O sea que desde el principio del partido como principio está la bandera de estos derechos. La exigibilidad de los derechos es importantísima, la visibilidad de los derechos, pero sobre todo luchar contra el estereotipo, contra el prejuicio que hay, porque finalmente eso es lo que frena cualquier actividad normativa en el Consejo de Bogotá o acción afirmativa o la votación de un presupuesto. Y creo que ahí está. Creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente en esa sensibilización de este proceso, ¿sí? No puede haber personas que empiecen la conversación diciendo, no, yo, claro, yo los conozco, no, yo los respeto. Ya cuando empiezan a hablar así, ya eso me suena rarito, ¿sí? Y pues es claro y se tiene que visibilizar, se tiene que acentuar y se tiene que decir, primero las mujeres trans son mujeres y tienen agenda de mujeres. El sistema de salud debe atender a cualquier ser humano, el artículo 3 de la Constitución así lo dice. Y creo que esa es la exigibilidad. Gracias, Marcela. Juan David. Bueno, hay un artículo de la Constitución que a mí me gusta mucho, Ana, y es que todos o todas somos iguales ante la ley. Yo creo que además de eso, el artículo 13 de la Constitución, ese artículo establece la igualdad, pero esa igualdad no deja de ser simbólica. Muchos autores han escrito y la Corte Constitucional lo ha recogido muchas veces. Una cosa es la eficacia simbólica, otra es la eficacia material de la garantía, de la exigibilidad, de los derechos como tal. Yo puedo comprometerme y puedo decir desde el Consejo, como ciudadano y con cualquier ejercicio de lo público, creo que tenemos que hacer ese mandato realidad y que pase de la eficacia simbólica a una eficacia material. Yo no creo que eso tenga color político, yo no creo que eso tenga ideología, creo simplemente que eso es un mandato constitucional que no solamente nos hace vivir bien en un estado social de derecho, sino que de alguna manera u otra es la garantía de que algún día llegaremos a esa igualdad plena, que por lo menos yo muy humildemente es lo que creo. En esta ciudad cada quien debe estar con quien ama, debe poderse casar, debe poder hacer una familia, debe poder trabajar independientemente de cualquier condición. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Sí. Bueno, estos 4 años, pues el trabajo que hemos desarrollado desde mi equipo ha tenido un compromiso con la población trans de la ciudad de Bogotá, porque dentro de la población LGBTI es la más vulnerable. ¿Por qué? Porque se le niega acceso a la salud, se le niega acceso al trabajo, se le niega acceso a la vivienda, se le niega a transitar y vivir libremente el espacio público, son violentadas y violentadas de manera permanente. Por ejemplo, recibimos muchísimos casos en el marco de la pandemia de ataques de parte de la fuerza pública, no solamente en el espacio público, sino al interior de las estaciones
de policía, y precisamente para garantizar aquello que se llama la igualdad material, que se define y se desarrolla constitucionalmente del artículo 13, pues es necesario que se ejerzan acciones afirmativas de parte del distrito. Bogotá es pionera, aunque no lo crean, en materia de política pública para la población diversa. Por eso desde la política pública en Bogotá se puede hacer, sin embargo faltan dientes, falta plata, falta que realmente se tome en serio, y sobre todo cuando existen tantos sectores ultraconservadores que niegan la existencia de un ser humano, ¿sí? Y negar la existencia es decir, tú no puedes estar acá, tú no puedes ejercer ningún otro tipo de actividad diferente, por ejemplo las actividades sexuales pagas, o diferente, por ejemplo la peluquería. Nosotras hemos acompañado casos de docentes que han hecho tránsito después de haber pasado el concurso, y la cantidad de violencias que viven son impresionantes. Pero lo que quiero decirles es que nosotras presentamos un proyecto de acuerdo, bueno, junto con Leal y con Martín Rivera, sobre acciones afirmativas para la población trans en Bogotá. Lamentablemente este no se ha debatido, hay que decirlo que es una mesa directiva del Consejo de la Comisión Segunda, donde es una mesa cristiana. Si ustedes van y miran quién es el presidente de la Comisión Segunda, la mesa de gobierno, vayan y miren la publicidad que él está haciendo de campaña diciendo que únicamente existen dos géneros, pues no quiere agendar ese debate. Vamos a dar la pelea, sin embargo yo espero que aquí mis próximos colegas, obviamente si quedamos las 4 aquí elegidas y elegidos el próximo año, poder contar con la firma de ustedes para que podamos impulsar ese proyecto de acuerdo para que se apruebe. Un proyecto de acuerdo construido junto con las organizaciones trans de la ciudad de Bogotá, y pues queremos también que esto realmente se discuta, se ponga también en una discusión política, porque también esto es político para la ciudad, y una ciudad donde realmente se puede hacer. Gracias, Heidi. David. Gracias. Y no solamente ese proyecto de acuerdo, otros proyectos de acuerdo que no se debaten, también el tema de mujer, porque esas comisiones no son pagas para los concejales, entonces no los agendan. Sí. Problemas de invisibilización para las personas trans, yo creo que ese es el gran problema en Bogotá. No podemos continuar haciendo política pública alrededor de un problema general cultural. Yo creo que hay que promover, fortalecer, educar a la gente para que entienda que todos somos iguales, y que en este escenario el público, donde toda la gente de todos los estratos, de todas las clases se encuentra, es igual. Si nosotros trabajamos en esos difíciles problemas de acceso que tiene Bogotá, seguramente vamos a tener la posibilidad de tener una mejor ciudad. Y eso que tiene que ver con nosotros, desde el Consejo de Bogotá, abrir espacios, hacer laboratorios de participación ciudadana, los presupuestos participativos en las alcaldías locales, promover que los sectores trans y LGTBI dejen a un lado ese grave problema de discriminación que lo tiene, porque esta ciudad discrimina, y hacer que la administración distrital en esos escenarios como el de los presupuestos participativos y el Consejo de Bogotá, en estos bancos de laboratorios de ideas, en este proceso de formación que tienen los mismos funcionarios, que entiendan que son sectores que viven acá, que conviven todo el tiempo, que hacen ciudad, que son iguales a nosotros, que necesitan también estos espacios para poder participar. Gracias, David. Ahí estoy bien. ¿Sí? Ok. Vale. Bueno, hay un tema importantísimo para las mujeres de Bogotá, bueno, en general, para las mujeres de Bogotá, y es la autonomía económica, teniendo en cuenta también la realidad y los roles de cuidado que tenemos que ejercer las mujeres. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que realmente pasa en las calles, lo que realmente pasa con las mujeres de Bogotá. Entonces, ¿cuál sería esa propuesta para aumentar la participación política, la participación laboral de las mujeres, teniendo en cuenta el contexto real de las mujeres, de la mayoría de las mujeres en Bogotá? Pues yo ya inicié, si quieren iniciar con David. Bueno, esa pregunta tiene dos formas de responderse. Una es el tema económico propiamente, digamos, de sostenibilidad y de acceso, digamos, al ingreso, donde naturalmente hay un tema de revictimización producto de la dependencia que existe, tristemente, y eso yo creo que es una cosa que tiene que estar en el tope de la discusión frente a la garantía de derechos hacia las mujeres. Y ahí hay que buscar acciones afirmativas de créditos,
mecanismos de alivio financiero que permitan asegurar pues una sostenibilidad mucho más real de las mujeres. Pero otra cosa es, por ejemplo, que también tiene mucho que ver, y es la carga que la ciudad le pone a las mujeres por el hecho de vivir en Bogotá. Tristemente en Bogotá a las mujeres les toca sobrevivir en lugar de vivir. No es justo. Yo tuve la oportunidad de hacer un corto documental sobre lo que una mujer que vive en el Codito y que tiene que ir hasta el centro de la ciudad más o menos pierde 2 horas de ida y 2 horas de regreso en el tráfico todos los días. Esto hace que inclusive no pueda tener tiempo con sus hijos, no pueda tener ningún tiempo de ocio, de estudio, de ocupación distinta a trabajar, estar en el transporte público y después tristemente tiene que llegar a la casa a hacer oficio. Eso yo creo que no es justo y creo que nosotros también tenemos que dar una discusión de por qué el transporte público es fundamental para aliviar este tipo de situaciones. Gracias, Juan David. Marcela. Bueno, varias cosas. Una, eso que llaman cuidado, eso que llaman amor, es un trabajo. No sé. Creo que es un ensayo. Eso que llaman, eso que llaman cuidado, que llaman amor, es un trabajo, ¿sí? Hay una deuda histórica con nosotras las mujeres, y ahí sí voy a ser muy taxativa con esto, ¿sí? Porque en su mayoría cisgénero, ¿sí? Que hemos dedicado la vida al cuidado de la familia, al cuidado del adulto mayor, la adulta mayor, de los hijos, de las hijas, de las personas en condición de discapacidad. No desconoceré que hay un 0,0001111.1% de hombres que lo hagan, pero esa es una deuda histórica y cuando hay deudas históricas hay que repararlas, ¿sí? Entonces yo creo que el ingreso mínimo vital para las mujeres es fundamental. Eso empieza a cambiar la historia de la desigualdad. Esto tiene que ver con el modelo económico. El modelo económico ha desconocido el valor del trabajo de las mujeres, el amor que le damos las mujeres, el cuidado que le damos las mujeres a esta sociedad. Entonces hay que empezar por esa reparación. En términos del mercado y demás, porque vivimos en una ciudad como Bogotá, tengo una propuesta y es unidades de empleabilidad, productividad y emprendimiento, unidades locales. Es muy importante. Y estas unidades locales tienen que ser un presupuesto inflexible del Fondo de Desarrollo Local. ¿Por qué del Fondo de Desarrollo Local y buen presupuesto? Porque el 60 y 50% en los 3 periodos de edil que yo he sido, de edilesa que he sido, es para malla vial y para parques. Y estos proyectos necesitan recursos, son proyectos inflexibles que debe trabajar directamente la localidad. Esto acorta, se hace con las empresas, se hace con la gente, acaba con el clientelismo y con el abuso de poder de la clase política en la localidad de Bogotá. Gracias, Marcela. David. Gracias. Yo creo que hay que, como ya lo dijiste, compañera, en tema cultural, hay que trabajar en el frente de la interseccionalidad. Todos los entes distritales deben trabajar en favor de lo que no sucede en Bogotá, de lo que no está bien en Bogotá, y comenzar a echar adelante un proceso de liderazgo a partir de lo que tenemos en debilidades y en dificultades. ¿Eso qué quiere decir? La Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, debería trabajar con la empresa privada para generar un esquema de apoyo a la nómina de las empresas que tengan en cuenta más oportunidades laborales para las mujeres. Eso también tiene que ver con liderar un proceso y una plataforma del empleo distrital que tenga más oportunidades de empleo para las mujeres, oferta de empleo para las mujeres. Eso también tiene que ver mucho con lo que nosotros pensamos desde el Consejo de Bogotá cuando estemos allí en elaborar un programa abierto que le diga a esta ciudad, mire, el problema de la dificultad de la informalidad se puede solucionar si formalizamos, por ejemplo, el trabajo del hogar, si le damos condiciones de vida, condiciones de estabilidad, de seguridad social a las mujeres que están en las labores del cuidado, si fortalecemos a la institucionalidad, por ejemplo, que creó Claudia López con las manzanas del cuidado, y fortalecemos ese tipo de programas de atención. Eso es lo que va a hacer
que las mujeres tengan más oportunidades en Bogotá de crecer, de desarrollarse, de hacer un proyecto de vida con mejores garantías. Gracias, David. Bueno, desde lo que podemos hacer en el Consejo de la Ciudad, hay que decir, yo coincido en lo que planteaba Marcela sobre la remuneración de las actividades del cuidado, y es que esto no depende del Consejo, pero sin embargo, en términos de una articulación con el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, porque el músculo del distrito no da totalmente para remunerar a las mujeres que se dedican 100% a las tareas del cuidado. Y hay que decir que en avanzar, sí existe la responsabilidad de avanzar en el reconocimiento, redistribución y resignificación de las tareas del cuidado. No podemos seguir normalizando las tareas asociadas per se al género, es decir, que nosotras netamente somos las que debemos dedicarnos a los temas de cuidado. De hecho, es mucho más fácil para una mujer en política participar en política cuando no se tienen hijos, o sea, cuando una no es mamá o no tiene marido, pues es, digamos, más sencillo porque dispone absolutamente de su tiempo y no están las cargas que la hacen sentir culpable de abandonar a su familia, porque así ocurre con muchas mujeres que deciden participar en política, que siempre empiezan a meterles unas cargas emocionales de por qué está abandonando su hogar cuando su responsabilidad es esta puntualmente. Nosotras consideramos importante el hablar de las alianzas público-populares y las organizaciones de economía solidaria y popular, es decir, la organización comunitaria alrededor de gestar y fortalecer actividades económicas que les permitan su manutención. Y esto a partir de un acuerdo que se aprobó este año, que es el Acuerdo 890 del año 2023, y asimismo es una articulación con lo que se aprobó alrededor de las APP en el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Creo importante el avanzar en el reconocimiento, en la redistribución, de dejar de normalizar, insisto, cuando un hombre hace o ejerce tareas del cuidado, como de celebrarles como, oye, chévere, está siendo un adulto funcional, o sea, un adulto totalmente funcional, y creo que el poder redistribuir y dejar de normalizar, pues también hace parte, pues, de algo que no es, digamos, atraviesa mucho las relaciones económicas. Les recomiendo muchísimo un libro que se llama El patriarcado de salario, de Silvia Federici, que precisamente allí es donde hablamos que aquello que llamamos amor es trabajo no pago. Gracias. Gracias, Heidi. Gracias, candidatas, candidatos. Hablar de derechos sexuales y reproductivos es necesariamente hablar de la sentencia C055 del 2022. Esta falló a favor de las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 24. ¿Qué pasa? Necesitamos saber dentro de su plan de trabajo o en su proyecto si contemplan algunas garantías que tengan la efectividad de esta sentencia, porque una cosa es el documento, otra cosa es lo que pasa en la vida real. Entonces, David, te damos la palabra. Claro. No criminalizar a las mujeres, por supuesto. Yo creo que esa es la tarea de la promoción del distrito, de la formación, la promoción y el fortalecimiento de los programas del distrito. Es no criminalizar. Ese es el problema que tenemos en este momento en esta sociedad, que criminalizamos todo. Entonces yo me tomo la palabra para decir eso. ¿No? Hay una gran estadística, muchos estudios, que dicen que el embarazo en esa etapa es ya muy avanzado, pero no es común que se haga un aborto en esas semanas. Entonces está permitido, pero no hay que criminalizar a las mujeres por eso. De acompañamiento, pero también sancionar cuando no se da garantía para las mujeres y personas con capacidad de gestar que decían interrumpir su embarazo hasta la 24ª semana. Yo decía hace el 28 de septiembre, que es el Día de la Lucha Mundial por el acceso libre, legal, seguro, gratuito a nuestro derecho a decidir, es que los derechos de nosotras y de nosotros siempre están en cuestionamiento. O sea, es decir, perfectamente puede llegar otro gobierno que nos quite y nos restrinja nuestro derecho a hacerlo. Por eso nosotras consideramos que tiene que hacerse tan pronto como sea posible. Y esto, pues porque en muchos casos, y esto en un debate de control político que nosotros hacíamos hace el año pasado, antepasado, se evidenciaba por lo menos como muchas sentencias de la Corte Constitucional, o sea, se llegaba incluso para acceder a tutela, porque recuerden que las tres causales siempre dependíamos de la opinión de un tercero, es decir, de la Junta Médica o de la Fiscalía, porque en el caso de abuso sexual, entonces el tema médico, entonces digamos que ya se estaba vulnerando el derecho, o sea, obligar a parir es tortura, ¿sí? Y en ese sentido, Bogotá, desde la institucionalidad que tiene, independientemente que la IPS le garantice o no,
debe buscar las formas a través de la Secretaría de Salud de permitir que las mujeres y las personas con capacidad de gestar interrumpan su embarazo en los tiempos que está permitido por la Constitución. Gracias, Heidi. Marcela. Bueno, yo creo que aquí se trata de poder decidir, primero que todo. Y para poder decidir, pues hay que estar informada. Eso es fundamental, saber que esto es una realidad, saber que es una intervención quirúrgica de alto costo, que las mujeres que tienen privilegios van y lo hacen en una clínica privada. Las que no, van al sistema de salud, padecen una serie de procedimientos donde pues no es agradable abordar este tema, ¿no? No es una intervención estética y no somos quienes para juzgar por qué lo hacen. Las mujeres que lo han hecho o que lo van a hacer. Creo que es importantísimo que haya inspección y vigilancia en este tipo de intervenciones, porque la vida de todas es fundamental, ¿sí? Y en esta ciudad todavía hay pues sitios clandestinos y de intervenciones que peligran la vida de la mujer. Entonces, creo que es importantísimo hablar del tema, hablarlo desde todo el marco sexual y reproductivo, hablarlo a las mujeres jóvenes, no porque las mujeres mayores no podamos abortar, también lo podemos hacer, pero es más en las mujeres jóvenes. ¿Y qué implica esto? ¿Y qué daños de salud mental implica? Porque ¿qué pasa? De esto no se habla, pero también sucede, ¿sí? Y sucede muchísimo, ¿sí? Y en mi experiencia como psicóloga, pues muchas de las intervenciones que tuvimos que hacer en el marco de la cotidianidad de la ciudad y de la guerra tenían que ver con esta intervención obligada y forzada, ¿sí? Que es un tema del cual también tendríamos que hablar. Gracias, Marcela. Juan David. Bueno, yo en primer lugar suscribo todo lo que dijo Heidi, estoy totalmente de acuerdo. Quizás le agregaría dos cosas. Lo primero es que yo sí lamento mucho que esta discusión se haya dado en la Corte Constitucional y no en el Congreso, que es donde se vio verdad. Yo sí creo que ahí hay una deuda, a propósito de lo que mencionaban hace un instante, una deuda histórica que este sistema democrático ha tenido con la mujer. Yo sigo teniendo una duda, no tengo una respuesta absoluta, pero sigo teniendo una duda frente al tema temporal. Yo no entiendo por qué existe, pero eso es un debate que creo que ojalá en el Consejo podamos dar. Y le agregaría que quizás el fallo de una política o la falla de una política de prevención del embarazo es que estemos hablando del aborto. Y yo sí creo que aquí hay un poco de exceso de visiones conservadoras, por no decir un poco de morronguería, en el tema de hablar de salud sexual y reproductiva. Aquí hay gente que está convencida de que hablar de condones o de que entregar condones en los colegios es incentivar a el pecado y a quizás una vida de vagabundería absurda. Yo sí creo que si nosotros tomamos este tema con más tranquilidad y tomamos decisiones basadas en evidencia, creo que el mundo nos ha enseñado que sí se puede tener una política de salud sexual y reproductiva buena y que esa es la mejor estrategia para reducir los casos de interrupciones voluntarias del embarazo o aborto. Y agregar una cosa simplemente muy rápido. Tenemos que avanzar también en eso que ustedes mencionaban de la economía del cuidado. Cecilia López ha escrito unos textos maravillosos sobre ese tema. Simplemente quería hacer ese comentario. Gracias, Juan David. Bueno, dentro de Mujeres Liderando América Latina, como les mencionábamos al inicio del espacio, tenemos como línea de acción la salud, enfocado en la salud mental. ¿Qué sucede? Los casos de suicidio son alarmantes, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Sin embargo, enfocándonos en Bogotá, ¿qué estrategias podríamos implementar hablando de salud mental, pero con un enfoque diferencial que nos permita prevenir o aprender a gestionar, generar herramientas para la sociedad, en este caso para las mujeres, pero mucho más allá de las mujeres víctimas de violencias? En general, ¿qué estrategias tenemos pensadas para la salud mental?
Entonces, David, ya empezamos por ti ahorita, ¿cierto? Heidi, dale. A propósito del tema de las cifras de salud mental, saben ustedes que el 69% de los casos de suicidios en Bogotá corresponden a hombres, ¿no? Quienes mayoritariamente se suicidan son los hombres, y esto tiene que ver también con las cargas emocionales que se les prohíben a ellos, ¿sí? Que también un sistema patriarcal que dice que llorar es de niñas, que tu emocionalidad no puede ser expresada porque pues eso ya de facto es de alguna manera pecado, el hecho de que parezcas una niña. Y creo que nosotras, el movimiento feminista, también aboga para, digamos, quitar esas cargas para los hombres en el mundo, ¿no? Es decir, que podamos expresar libremente nuestras emociones. De hecho, el año pasado discutíamos, o bueno, dialogábamos con una amiga y con un amigo también sobre cuáles son esos espacios, por ejemplo, cuando hay una tusa, ¿no? Que esa es una de las principales razones de suicidio. Y es que en el caso de nosotras tenemos amigas que están dispuestas a escucharnos 70.000 veces llorar por el mismo pendejo, ¿sí? En el caso de los hombres, sucede que es como, pues pana, camine unas y todo bien, que viejas es lo que hay. Pasa en la mayoría de los casos, espero que los que estén presentes acá no suceda, sino que podamos tramitar de otra manera nuestra emocionalidad y entender que esa emocionalidad existe. Entonces, en términos de la salud mental y ese enfoque diferencial también, hay unos temas que son mayoritariamente de carga para las mujeres que tienen que ver con los temas del cuidado, ¿sí? Y es, por ejemplo, cuando decía una discusión que tuve con un concejal una vez que decía que las mujeres éramos cuidadoras por naturaleza. Es como, bueno, ese tipo de asociaciones es razones por las cuales a muchas mujeres asesinan, ¿sí? O sea, son víctimas de feminicidio por no tener la comida lista, por tener la casa desorganizada, cuando las tareas del cuidado son realmente abrumadoras. Mis amigas que han sido madres dicen como, ya, o sea, y además las cargas y las culpas que sienten por la romantización que la sociedad les ha enseñado sobre el ser madres, y el poderse sentir tristes, abrumadas, desesperadas por ese simple hecho, también debería tener un enfoque diferencial en términos de la atención a salud mental. Pero también la salud mental es material, o sea, nadie, por más cariños que tú le des, por más escucha que tú le des, si no tiene acceso material de vida, muy difícilmente se va a sentir tranquila. Entonces, la salud mental y el tema de la atención psicológica y psiquiátrica tiene que dejar de ser un privilegio de clase, y pues en los colegios, en los entornos laborales